Vamos a hablar hoy de teoría discursiva y para ello nos vamos a remitir a un cuento que escogimos que se llama Con el doctor afuera, un cuento del periodista, escritor y narrador colombiano José Félix Fuenmayor. Eh, este es uno de los autores más importantes que está siendo rescatado en este momento. Él falleció en 1966 y esta selección de cuentos eh, fue publicada en 1969 de manera póstuma. Vamos a hablar para ello entonces del discurso. Una silla, una historia, un narrador que a su vez es protagonista, una forma particular de unos seres culturales, son algunos de los elementos del cuento Con el doctor afuera, del periodista y escritor colombiano José Félix Fuenmayor. En la teoría discursiva, uno de los autores más connotados es Teun van Dijk, y dice que una de las tendencias en el discurso literario es aquella que da cuenta de la ideología, pensamientos o sentimientos de los individuos, de lo cual está bastante documentado en el cuento Con el doctor afuera. Precisamente en este cuento en el que escogimos hay claves enunciadas por este teórico Van Dijk. Se retratan las vivencias particulares de unos individuos que en la obra no lo dice por ninguna parte, pero que se intuye es de la geografía colombiana, la costa Caribe. ¿Y por qué decimos que de la costa Caribe? Pues porque allí vivió e hizo su vida nuestro autor, el autor José Félix Fuenmayor. Y si bien no podríamos identificar el momento de la primera publicación, los libros anteriores de él tienen fechas en 1930 o sobre ese tiempo. Lo que tenemos es una publicación póstuma, como ya lo habíamos dicho, y aparecen formas de habitar un territorio distintas. En estas está un doctor, un hombre de ciudad, este doctor, el narrador y el protagonista, que es un hombre de campo. Con el doctor afuera, a comienzos del relato es una silla. La silla cobra vida literaria, por decirlo así, y luego el autor nos desvela el personaje detrás de esa anécdota. Ahora bien, en las conclusiones de su texto, el análisis del discurso y sus aportaciones a los estudios literarios, Adriana Rodríguez afirma la exigencia de vincular el discurso literario y la realidad. Una realidad, al decir de Abrams, que está citado por Rodríguez, expresada en el texto literario, extendido a una situación sociohistórica. En el cuento Con el doctor afuera podría ser, creemos que es atemporal para la narración latinoamericana y tendría hasta la posibilidad de no situarse en ninguna geografía. No obstante, las referencias, como lo dijimos al comienzo de esta presentación, al habitante de la costa Caribe son muy evidentes. Los animales, las costumbres, las referencias a los grupos sociales, comida, etc. Mi mujer le arrima un banquito a la mesa y le pone su jarrito de café y su rueda de bollo limpio. Y en otra parte dice, el doctor se reía de lo que yo hablaba, siempre se estaba burlando, ¿qué iba yo a hacer? Tan bueno era el doctor. Y también yo lo excusaba porque él era un hombre de ciudad, no comprendía el monte y ya no iba a aprender. Él no vino por aquí ni biche ni verde para madurar, sino maduro para pudrirse. Pudrirse digo, no para que se le coja el sentido malo que también tiene, sino para dar a entender que a la ciruela, cuando ya está colorada, no le entra más sabor ni más jugo. Obviamente es otra de las referencias a la geografía de la costa Caribe. Dice Antonio Gómez Moriana que en el estudio de un texto es indispensable tener presente la carga semántica por sus vínculos con el pasado cultural. Y en el texto de Fuenmayor, la historia de la urbanización del territorio y la permanencia de la vida rural son evidentes. Este doctor, sin nombre ni apellidos, durante mucho tiempo y aún podremos decir que lo sigue siendo, es una referencia a alguien ilustrado, por lo menos con estudios universitarios. Mi mujer volvió a querer saber del doctor, que si era de medicina. Se lo pregunté y me dijo que no, que era de leyes. De todos modos es doctor, le dije, y da lo mismo. Riéndose me contestó, sí, en el fondo da lo mismo.
Autor, obra, lector y contexto vienen apareciendo, como afirma Van Dyck, en un texto como entidad, un discurso que se define por sus funciones socioculturales. Fuenmayor hizo parte del llamado Círculo de Barranquilla, un grupo de los mejores literatos de la época que todavía tienen influencia sobre mucha de nuestra literatura. A Cosme y una aventura de 14 sabios y muerte en las calles, que es la recopilación póstuma de cuentos de la que hace parte el cuento que analizamos, son sus obras más conocidas. Y la obra de este escritor y político es identificada como de ciencia ficción, o por lo menos lo fueron sus primeros textos cuando se realizan las búsquedas por este tipo de literatura. Hacía parte de la intelectualidad con opinión y participación política, tal vez como dice Genet, con tiempo, modo y voz, y cuyo análisis puede centrarse en estrategias de poder y una estructura social. El cuento plantea una relación de dos hombres de diferente condición social y económica, pero que se acercan para conocerse a través de los relatos costumbristas del campesino, el relator, que ya tiene su doctor, un taburete. Quien está contando la historia en primera persona hace una interesante mención a la memoria y cómo ésta se define al ser humano. Ahí está narrado como el saco, ya lo leen en el texto. No se dice, pero se intuye que el doctor tiene serios problemas de salud, tal vez con la bebida, pero no hay intención de hacer juicio, por lo menos del protagonista. El doctor afuera es una fotografía, una instantánea de un momento de la historia regional. Los enunciados discursivos, como los actos de habla y las referencias léxicas, son claramente diferenciables en la narrativa costumbrista de la región Caribe, y lleva el autor Fuenmayor al lector por un relato que camina primero por la simpleza de las formas, modismos y cotidianidad. Es un perfil cultural y sociológico nuestro, tal vez de una época y modo de ser estar en una geografía.